¿Qué tal? Buenos días, Marlon. Buenos días. Hola, Santos. ¿Cómo estás, Alison? Buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Muy bien. A ver, el día de hoy, chicos, Urjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. El día de hoy, chicos, tenemos que trabajar los siguientes temas. Tenemos que reforzar un poco, ¿no? Lo que ya hemos visto en el seminario, ¿no? El tema de Roma, ¿no? El tema de... Camila, ¿cómo estás? Buenos días. El tema de invasiones bárbaras, ¿no? Y bueno, también tenemos que ahondar en dos temas más, ¿no? Que es el Imperio Bizantino y los árabes. ¿M? Así que hay bastante que hacer, así que empecemos. Miren, vamos a empezar con el tema de la civilización romana, ¿no? Entonces debemos primero ubicarnos. ¿M? Entonces podemos decir nosotros, geográficamente hablando, la civilización romana tuvo como centro, como punto inicial de partida, esta zona de aquí, esta península que tiene forma de una bota, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta península? A ver, ayúdame por ahí. ¿Cómo se llama la península europea que tiene forma de una bota? Itálica. Muy bien, claro, esta es la península itálica. Claro, Roma fue fundada aquí, mira, ¿sí? A orillas del río Tíber, no te olvides, en el centro de la península itálica. Desde sus comienzos, Roma estuvo rodeada por tres grandes sociedades. Los etruscos, que es este territorio de color amarillo, miren, que en su máxima expansión, o sea, con el tiempo, los etruscos van a invadir incluso Roma y van a dominar Roma por varios años. Incluso van a haber reyes etruscos gobernando ahí. Los cartagineses, miren aquí de color verde, esto es Cartago. Ujú. Y esta otra sociedad en el sur de Italia, la Magna Grecia. Recuerden que ellos son descendientes de griegos, ¿no? Son una colonia griega que se estableció en la zona sur de Europa. Ahí está. Muy bien. Por ahí debemos también tomar en cuenta entonces, ya sabemos la ubicación, debemos tomar en cuenta también cuál fue su origen. El origen romano puede ser explicado a través de dos formas. Hay un origen legendario, y existe un origen histórico. A través del origen legendario podemos decir nosotros que la leyenda de Rómulo y Remo es la que explica de mejor manera el origen de esta civilización. Profe, ¿leyenda de Rómulo y Remo? Sí, la leyenda de Rómulo y Remo. Dos hermanos, ¿no? Que son hijos del dios Marte, ¿no? Con una mujer llamada Rea, que estaba cautiva junto a su padre por uno de sus tíos, Amulio, un usurpador en la región de Alba. Estos niños se salvaron de morir al ser criados por una loba. Bueno, recuperaron el trono a favor de su abuelo, Numitor, y liberaron también a su madre. Ujú. Acabaron con el usurpador, el poder de su tío abuelo, Amulio, y bueno, una vez que lograron la paz en la región de Alba, decidieron marcharse para fundar una ciudad. Ujú. Según lo que habían observado, ¿no? Acerca de las señales de los dioses, eh, la ciudad de Roma debería ser fundada al pie de un monte, de una colina, el Palatino. Ujú. Justamente el territorio donde Roma se va a fundar es un territorio que está rodeado de siete colinas. Ujú. Y al pie del Palatino, esta colina, se debería fundar la ciudad. Ahora, hay una cosa aquí muy importante que debemos tomar en cuenta, ¿no? Ese es el origen legendario, ¿no? Rómulo accidentalmente mata a Remo y decide fundar ahí la ciudad de Roma, capital, obviamente, de esta gran civilización. Pero también existe, chicos, también existe eh, un origen histórico para ellos. Por ahí nos pueden preguntar, tal vez, ¿no? ¿De qué pueblo descienden? ¿O qué pueblo es el que fundó esta ciudad? Por ahí si nos preguntan eso,
debemos decir nosotros, bueno, ¿no? Roma fue fundada por el pueblo de los latinos. Hay que tener en cuenta eso. Es por eso que la primera dinastía que va a reinar durante la monarquía romana va a ser la dinastía latina. Ahora, históricamente los romanos atraviesan tres momentos: monarquía, república e imperio. Durante la monarquía, que es la primera etapa, hubieron dos grandes familias reinantes. La familia de los latinos, son los fundadores de Roma, y la familia o la dinastía etrusca. Yo les hablé de este pueblo, ¿verdad? Ubicado al norte de Italia, los etruscos. Les dije que en algún momento los etruscos invadirían la ciudad de Roma y reinarían ahí. Claro, en total hay 7 monarcas aquí. Los 4 primeros, incluido a Rómulo, el fundador legendario, pertenecieron a la dinastía latina, y los 3 últimos fueron reyes etruscos. Entonces, por ahí no hay que olvidarnos de esto: latinos y etruscos. Ahí está, los latinos y los etruscos. Bueno, sigamos avanzando. También es importante, por ejemplo, hablar acerca de la república. La república, sí, la república es el segundo periodo de la historia romana. ¿Y por qué cambia la forma de gobierno? El último monarca etrusco, Tarquino el Soberbio, era un personaje que impuso una serie de leyes abusivas, sobre todo la carga tributaria contra el pueblo. Era una persona que concentró demasiado poder en su persona y se convirtió en un tirano. ¿Mm? Debido a este gobierno no despótico, se puede decir, el pueblo decidió levantarse en una rebelión para poner fin al gobierno de Tarquino el Soberbio. Tomaron como pretexto el abuso sexual contra una mujer del pueblo llamada Lucrecia, que se suicidó después de contar lo que había ocurrido con ella a su esposo y a su padre. Enfurecidos ellos, organizaron a la muchedumbre y se fueron contra el gobierno. Así es como Tarquino el Soberbio fue prácticamente expulsado, él y su familia, de Roma. Y el Senado, que era la institución que representaba el poder legislativo, una institución que había sido fundado por Rómulo, el fundador legendario, por cierto, decidió establecer como una nueva forma de gobierno la república. Ahora, la república ha sido muy preguntada en los exámenes de admisión. La república abarca del año 509 a.C. hasta el año 29 a.C. Cosas que debemos conocer, por ejemplo, de la república: algunas instituciones políticas, hay que conocerlas. Como por ejemplo, ¿qué instituciones, profesor? El Senado. Recuerden, una asamblea conformada por 300 ciudadanos, encargadas, encargado obviamente de representar el poder legislativo. Por lo tanto, la función principal que tiene el Senado es la de crear o elaborar leyes. No te vayas a olvidar, la de crear o elaborar leyes. Esa es la función del Senado. Ujú. También tenemos el consulado. El consulado, sí. El consulado está integrado por dos autoridades, dos personas, denominadas como cónsules. Los cónsules representaban el poder ejecutivo, chicos. Profe, una pregunta: ¿de qué se encargaban? Por ejemplo, dirigían las tropas, dirigían el ejército, pero también dirigían la política. Solo había un momento en el que ellos no podían, obviamente, ejercer la política en Roma o dirigir la política, cuando Roma se encontraba en conflicto. ¿Por qué, profe? Porque ellos tenían que, obviamente, que dirigir las tropas militares en los enfrentamientos. Es en ese momento donde el Senado decidía elegir a una autoridad para que asuma todo el poder por un tiempo obviamente limitado. Ahí se llamó dictador. El dictador era de origen patricio, y era un cargo de emergencia, un cargo excepcional y un cargo de carácter temporal. Recuerda, únicamente, ¿no? Como máximo, él podía asumir todo el poder en la república durante el plazo de los 6 meses.
Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta al pretor. Profe, ¿quién era el pretor? Era el juez, el que administraba justicia. Ahora, a los alcaldes, ¿qué nombre se les va a colocar, chicos? ¿Con qué denominación vamos a conocer a los alcaldes en este tiempo? A ver, ¿alguno de ustedes de repente recuerda? ¿Mm? A ver, los alcaldes que ejercían un gobierno local se les va a conocer con el nombre de edil. El edil es el alcalde. Habían otras autoridades, como por ejemplo el cuestor, ¿no? El cuestor era el encargado de recaudar los tributos, no te vayas a olvidar, recaudaba los impuestos. ¿Mm? Ninguno de estos cargos, a inicios de la República, ninguno de estos cargos eh, eran entregados a los plebeyos. Profe, espera un ratito, profe. Por ahí mencionó dos términos, patricio y plebeyo. ¿Cuál es la diferencia? Ah, interesante. El origen es la diferencia, chicos. Estos dos grupos sociales son antagónicos. Los patricios son considerados ciudadanos, descendientes de los fundadores, no te vayas a olvidar, son considerados así, descendientes de los fundadores, personas que tienen todos los derechos, no te vayas a olvidar, y tenemos también el caso de los plebeyos. Profe, ¿quiénes? Los plebeyos, chicos. ¿Quiénes son los plebeyos? Los plebeyos vienen a ser extranjeros, ujú, que deciden vivir en Roma o en todo caso descendientes de extranjeros. Por lo tanto, su origen determina ciertos derechos a favor de ellos. Ya no te vayas a olvidar de esto. Ahora, por ahí no vaya a ser que nos pregunten, tal vez no nos pueden preguntar, la contradicción social más importante a lo largo de la historia romana se dio entre quién? Entre plebeyos y patricios. Los plebeyos no eran los grupos, no era el grupo social más explotado, habían esclavos aquí, pero el plebeyo era el grupo social que buscaba, ¿no? Y que va a buscar constantemente adquirir derechos. Ahora, los derechos a favor de los plebeyos se terminan obteniendo a raíz de una gran rebelión. Esta rebelión de la rebelión del Monte Sacro. Es una rebelión plebeya. Ellos cansados de no adquirir derechos, pero sí tener obligaciones como la de tributar, decidieron marcharse de Roma y se fueron al Monte Sacro, donde fundaron una ciudad, ciudad donde ellos serían considerados ciudadanos. Ellos iban a tener todos los derechos. Los patricios, a los días siguientes, fueron y buscaron a los plebeyos y les pidieron que por favor regresen, vuelvan a Roma. Ahora, la intención de los plebeyos se puede entender, ¿no? Si no estaban la intención de los plebeyos se puede entender, ¿no? Porque ellos buscaban esta rebelión. Los patricios también buscaban que los plebeyos vuelvan porque ellos eran el grupo que tributaba. Gracias al impuesto de los plebeyos se sostenía el aparato de gobierno romano. Los plebeyos accedieron a volver con una condición. Profe, ¿cuál fue esa condición? Que se les entregue derechos por escrito, que existan derechos escritos donde se garantice, ¿m? Donde se garantice que los plebeyos tengan una igualdad social e igualdad legal ante los patricios. Incluso ellos exigieron a tener un representante en el Senado, alguien que los represente y alguien que vele por los derechos de los plebeyos. Y así fue como se creó este cargo, chicos, el cargo de tribuno. No te vayas a olvidar, el tribuno va a ser considerado como el defensor de los plebeyos dentro del Senado. ¿Mm? Hablando un poco más acerca de esto, podemos decir que como reacción a la rebelión de los plebeyos surgió esto, el derecho, ¿no? Justamente eso nos remonta a la pregunta número 1 que tenemos aquí. A ver, dice, ¿no? La siguiente imagen se relaciona a uno de los aportes de la civilización romana. En relación a ella, marque verdadero o falso según corresponde.
A ver, muchachos, ¿qué respuesta le han dado a esto? A ver, vamos a ver por aquí. Pregunta uno, dice, fue un texto legal que contenía normas que regulaban la convivencia del pueblo romano. Ya. Ujú. Dos, fue denominado ley, ujú, decemviral y su existencia es irrefutable. Fueron elaboradas en la mitad de la romana. Establecieron el matrimonio entre los plebeyos y patricios. Muy bien. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, fueron elaboradas en la primera mitad de la República Romana, establecieron el matrimonio entre plebeyos y patricios. ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta? La imagen se relaciona, ¿no? Si ustedes ven la imagen, se relaciona a una de las leyes seguidas en la República por parte de los plebeyos. Esta es la llamada ley de las 12 tablas, ¿no? Ujú. Entonces, en base a esto, dime qué marcas tú. ¿Cuál sería tu respuesta a esta pregunta? A ver, a ver. A ver, miren. Dice, no, fue el primer texto legal que contenía normas que regulaban la convivencia del pueblo romano. Claro que sí. Esto es verdad. Ujú. Fueron las primeras leyes escritas, por lo tanto, sí, fueron el primer texto legal, o sea, texto en base a leyes, ¿no? Que de una u otra forma, todas las leyes regulan la convivencia del pueblo romano. Hay que tomarlo en cuenta. Dos, fue denominado ley decemviral. Sí, ese es el nombre que se le va a dar. Ley decemviral o ley de las 12 tablas. ¿Ya? Y de ahí dice, y su existencia era irrefutable. No, 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 no. Hay algunos, ¿no? Que señalan que estas leyes no existieron, que simplemente fue creado, ¿no? Por la tradición oral, pero que no existieron. Por lo tanto, hay muchos que piensan que estas leyes simplemente fueron inventos. ¿Ya? Nunca existieron. Por lo tanto, sí se duda de su existencia, ¿no? No es que sean leyes irrefutables. Por eso es que la dos no puede ser. Y la tres, ¿no? Fueron elaboradas en la primera mitad de la República Romana, sí. Fueron elaboradas en el segundo siglo de la República. La República tiene una duración de aproximadamente 300, bueno, de aproximadamente 500 años. Entonces, mm, sí, por eso es que sí, la 3 también es verdadera. Ujú. Y la 4, permitieron el matrimonio entre plebeyos y patricios. Esto es falso. Hay una ley específica que permite el matrimonio entre plebeyos y patricios. ¿Alguno de ustedes sabe a qué ley estoy hablando o estoy haciendo alusión? Aquí la respuesta obviamente, ¿no? Viene a ser la alternativa B, ¿no? Ujú. Claro, veamos por aquí. Miren, aquí tenemos el derecho, lo he colocado de color verde para que no te olvides, es de repente lo más importante, es lo básico que todo alumno debe conocer y que toda persona, ¿no? Que ha pisado una academia al menos debe, ¿no? Mantener como memoria hasta el momento que muera, ¿no? ¿Me entiendes? Profe, ¿qué? Sí, hasta viejito vas a terminar acordándote de esto, ¿no? Los romanos fueron los que aportaron en la creación del derecho. El derecho es el aporte más importante de los romanos a la historia, un principal aporte. Y aquí están, ¿no? La ley de las 12 tablas son las primeras leyes escritas. La ley Publilia es la que permitió a los plebeyos poder elegir al tribuno. Recuerden, a su representante en el Senado, pero aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque el tribuno, chicos, el tribuno se puede decir que fue un cargo, a ver, ¿cómo les digo esto? Era un cargo sagrado, un cargo honorífico y a la vez sagrado. La ley bien clara decía, ¿no? Aquella persona que asesine a un tribuno, ¿no? O que atente contra la vida de este, su sangre será entregada al dios Júpiter. El tribuno tiene un derecho especial, tiene el derecho al veto. La pregunta es, ¿qué cosa es el veto? Cuando en el Senado se esté
de repente creando alguna ley que afecte los intereses de los plebeyos, el tribuno tiene la atribución de poder oponerse a la aplicación de esa ley. ¿Me entiendes? Puede incluso pedir que se termine derogando esta ley, o sea, que se elimine. ¿Por qué? Porque esta ley es perjudicial para el sector de los plebeyos. Entonces es importante tomar en cuenta esto, la ley Publilia. Y también tenemos la ley Canuleya. Entonces, ley Canuleya, sí. La ley Canuleya, muchachos, permitió el matrimonio entre plebeyos y patricios. La ley Canuleya justamente permite esto, el matrimonio entre plebeyos y patricios. Ya no se vayan a olvidar de esto. Ujú. Y bueno, tenemos la ley Licinia. Esta ley le permite a los plebeyos poder acceder a cargos de gobierno. ¿Qué cargos? El cargo de edil, el cargo de cuestor, el cargo de pretor. Llegaron a tener hasta este cargo, es el más alto de todos con esta ley, el cargo de cónsul. ¿Mm? Imagínate, jefes políticos y militares llegaron a ser los plebeyos. Con esto poco a poco nos damos cuenta de que el derecho tendió a ser homogéneo, tanto para plebeyos como para patricios. Y bueno, también recuerda, tenemos la ley Ogulnia. Esta ley le va a permitir a los plebeyos poder desarrollar una educación como sacerdotes, poder convertirse a la larga en sacerdotes. Recuerden que esta característica únicamente la venían teniendo los patricios en un comienzo. Y bueno, durante la República también se dio el proceso de expansión romana. Los romanos iniciaron su expansión y comenzaron a conquistar territorios. Primero acabaron con los etruscos que estaban al norte y conquistaron el territorio etrusco. Se lanzaron a la conquista de Italia, acabando primero con los etruscos. Luego, los samnitas, de repente los ves acá, también fueron conquistados. Y luego se lanzaron en la conquista de la zona sur, la región de la Magna Grecia. Ese territorio también fue sometido. Ahí está. Entonces los romanos conquistaron la zona norte de Italia, el centro y el sur de Italia, toda la bota. Después de esto, quisieron incrementar, ¿no?, sus acciones comerciales en todo el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, chicos, es el mar que se encuentra al sur de Europa y al norte de África. Para eso, ellos ya habían dominado el Mediterráneo oriental, la zona este. Les faltaba todavía tomar el control del Mediterráneo occidental. Para poder conseguir esto, los romanos tenían que vencer a una ciudad, a esta ciudad que está aquí de color verde, chicos. Miren, aquí en territorio verde. ¿Cómo se llama a esa ciudad? ¿Qué nombre se le va a dar? Cartago. Muy bien, Camila, claro. Profe, una pregunta. ¿Cómo se van a llamar estos enfrentamientos entre Roma y Cartago? A esto se le llama guerras púnicas, no te vayas a olvidar. En estas tres guerras púnicas, porque fueron tres enfrentamientos, Roma termina aplastando a Cartago, logrando al final dominar el Mediterráneo occidental. ¿Está? No te vayas a olvidar de este punto que es importante. Hay un general cartaginés que, bueno, logra algunos triunfos en la Segunda Guerra Púnica para su pueblo. Estoy hablando de Aníbal Barca, pero que al final fue vencido en la batalla de Sama por un general romano llamado Escipión, apodado el Africano. Al final, Cartago fue totalmente destruida. Después de conquistar Cartago, los romanos conquistan Macedonia. En la batalla de Cinocéfalos se obtiene la victoria final contra este pueblo. Recordemos que los macedonios habían heredado la cultura griega. Los macedonios no eran otra cosa que los herederos de la cultura griega, chicos. Así que cuando los romanos someten a los macedonios, indirectamente también están asimilando, ¿qué cosa? Indirectamente, chicos, están asimilando la cultura griega. Espero que no se te vaya a olvidar este dato. Espero que no se te olvide este punto que es importante. Ya está. Muy bien. Bueno, ahí tenemos la respuesta, la pregunta, ¿no? La habíamos dicho. Y tenemos la pregunta número 2. A ver, ¿cuál ha sido tu respuesta en esta pregunta? Dice,
La expansión política, militar, territorial de la República Romana en el siglo II a.C. incrementó enormemente el ager público. Profe, ¿qué es eso? Las tierras del Estado. El ager público es un término latín que significa las tierras que son propiedad del Estado. ¿Ya está? Proceso que, lejos de beneficiar al pueblo romano, permitió. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos marcando. ¿Qué pasa, no? Pues Roma obtiene muchos esclavos, Roma obtiene también una gran cantidad de bueno, Roma obtiene una gran cantidad, chicos, de tierras, pero las tierras eran repartidas únicamente entre los ciudadanos, patricios, más no los plebeyos. Los únicos beneficiados con estos repartos de tierra, con estas grandes conquistas, fueron los patricios. Ahí es donde surge la necesidad de que se terminen repartiendo tierras a favor de los plebeyos para garantizar así una igualdad económica. Y es donde destaca sobre todo la figura de los hermanos Graco. Ahí está, miren, Tiberio y Cayo Graco. Tiberio, al ser nombrado tribuno, la plebe primero, solicitó la ley agraria a favor de los plebeyos. ¿Qué significa? Solicitó un reparto de tierras a favor del pueblo. Los patricios no les gustó esta idea, así que esperaron a que Tiberio termine su cargo de tribuno para matarlo. Lo eliminaron. Luego su hermano Cayo asumió el cargo de tribuno. Y bueno, Cayo pidió ley frumentaria. ¿Qué consistía la ley frumentaria? A beneficio de los plebeyos pidió que el precio del trigo disminuya, que el precio del trigo se reduzca, chicos. Eso era una medida, obviamente, que iba a beneficiar al sector y una medida que iba a beneficiar al sector plebeyo, pero que iba a perjudicar notablemente al sector patricio. Los patricios eran dueños de tierras, por lo tanto ellos eran los que cultivaban trigo y ellos eran los que se veían afectados. Yo te hago una pregunta. Yo te hago la pregunta aquí. El asesinato de los hermanos Graco va a generar el surgimiento de dos grupos políticos. Un grupo que representa a los patricios, el Partido Senatorial, y un grupo que representaba a los plebeyos, el Partido Popular. Entonces tenemos por ahí Partido Senatorial, Partido Popular. Ambos grupos van a desatar varias guerras civiles. La primera guerra civil se dio entre Sila y Mario. Sila obtiene la victoria aquí. ¿A qué grupo pertenecía Sila? A ver, chicos, ¿a qué grupo político pertenecía Sila? Déjame decirte, Sila pertenecía al partido senatorial. El triunfo de Sila en esta primera guerra civil va a generarle prácticamente que él se convierta en dictador, pero su gobierno no iba a ser de 6 meses. Él estableció una dictadura vitalicia. ¿Qué significa esto? Que él iba a asumir el gobierno hasta su muerte. Obviamente perjudicando al pueblo, elevando impuestos, eh, hizo que el pueblo termine rechazándolo. Mira lo que ocurrió. Como consecuencia de esto, se terminó formando el primer triunvirato. No te vayas a olvidar aquí. El primer triunvirato. La pregunta es, ¿quiénes constituyeron el primer triunvirato? El triunvirato es un gobierno en manos de 3 personas, chicos. Y este triunvirato la va a constituir Julio César, Pompeyo y Craso. El primero es el único de los 3 que representaba el sector de los plebeyos. Los otros 2 eran patricios. Durante este tiempo, Julio César logra la conquista de las Galias, Pompeyo conquista Hispania y Craso se encarga de acabar con la rebelión de esclavos más grande de ese momento. ¿Cómo se llamaba la rebelión de esclavos más grande de ese tiempo?
La rebelión de Espartaco, no te vayas a olvidar. Acaba con la rebelión de Espartaco y luego se lanza en la conquista de la región de los partos, un pueblo asiático. Al final fracasa en esa campaña, muere Craso. Y entre Julio César y Pompeyo se desata la Tercera Guerra Civil. La batalla de Farsalia fue la batalla que representó, se puede decir, ¿no? Eh, el fin de esta contienda. Julio César termina venciendo a Pompeyo. Tras esta victoria de Julio César, Pompeyo decide huir a Egipto. Julio César va tras el Egipto. Bueno, ahí es donde Pompeyo es asesinado por el faraón Ptolomeo. Ptolomeo también sería asesinado por Cleopatra, su esposa. Cleopatra trató de seducir a Julio César. Y bueno, al final Julio César, que era el único del primer triunvirato, decidió volver a Italia. Al regresar a Italia, lo nombraron dictador. Repartió tierras a favor de los plebeyos, terminó creando su propio calendario, pero esto molestó a los patricios, quienes conspiraron contra él y lo asesinaron. Tras, tras la muerte de Julio César, el Senado decidió crear el segundo triunvirato. Este segundo triunvirato estuvo conformado por Marco Antonio, un sobrino de Julio César, Lépido y Octavio. A Lépido lo van a nombrar sumo pontífice del norte de África. Así es como prácticamente Lépido es sacado del cargo eh, político y obtiene más un cargo religioso que le da una buena posición económica, así que el tranquilo. Pero Marco Antonio y Octavio se disputan el control político, así que se desata la tercera y última guerra civil. Este conflicto la va a ganar Octavio. Octavio va a terminar derrotando a Marco Antonio. Después de esto, se conquista Egipto, Cleopatra se suicida, ¿no? Octavio regresa a Italia, donde el Senado lo nombra emperador, dando así inicio a la última etapa de la historia romana. La pregunta aquí sería, ¿cuál ha sido tu respuesta en la pregunta 2? A ver, ¿qué respuesta han marcado ustedes, muchachos, en la pregunta 2? Toda esta obtención de tierras a favor de los plebeyos, ¿no? Eh, no benefició al pueblo, ¿no? Y esto permitió, ¿qué cosa? Obviamente esto permite, ¿no? El inicio de las reformas sociales planteadas por los hermanos Graco. Claro, los hermanos Graco, ante esta injusticia, ¿qué es lo que buscan? Buscan, ¿no? El reparto de tierras para todos, para plebeyos y para patricios, pero también buscan algo más. Entonces, ¿qué cosa? Buscan disminuir o reducir el precio del trigo, no te vayas a olvidar. Está. Muy bien. Ahora nos toca ver la siguiente pregunta. Vamos aquí con la pregunta número 3. Ya está, miren, aquí tenemos una pregunta con imagen. Mira, nos hablan del imperio, chicos. El imperio es un periodo que se va a desarrollar entre el año 29 antes de Cristo y el año 476 después de Cristo. Miren, ese es el contexto del imperio. Ahora, el imperio tiene dos momentos. Eh, el primer momento se llama el Alto Imperio o Principado, es la etapa de auge, es la etapa de expansión, de esplendor, de apogeo del Imperio Romano. Aquí hay varias familias que van a asumir el gobierno. Una de estas, por ejemplo, es la familia Julio Claudiana. Profe, una pregunta, ¿qué significa esto de familia Julio Claudiana? La familia de Julio César, ¿no? Y los descendientes también de Claudio. Ahora vamos a conocer quién es Claudio. El primer emperador es Octavio, ¿verdad? Pero tengan cuidado, no hay ningún emperador llamado Octavio. Octavio, después de haber sido nombrado emperador, le cambian de nombre y adopta el título de César Augusto, no te vayas a olvidar.
Por eso es que al gobierno de este personaje se le va a conocer como el siglo de Augusto o el siglo de oro. ¿Por qué estos nombres? ¿Por qué el nombre siglo de Augusto o siglo de oro, chicos? ¿Por qué? A ver, ¿de dónde se originan estos términos? Siglo de Augusto o siglo de oro. Justamente se le da el nombre de siglo de Augusto o siglo de oro a aquella etapa de auge, de esplendor cultural que se va a vivir en la época romana, no te vayas a olvidar. Durante este periodo, una de las primeras medidas que tomó Augusto fue dar la Pax Romana. ¿Qué significa eso? Poner fin a las luchas, a las guerras civiles que se habían desatado a fines de la República. ¿Mm? Claro, lograr muy bien Urco, lograr una estabilidad política, ¿no? En el imperio. Y bueno, también durante su gobierno se crea la Eneida. Es algo que de repente debemos recordar. Hay un personaje que es el autor justamente de la Eneida, ¿verdad? ¿Quién es el autor de la Eneida, chicos? ¿Quién es el autor de la Eneida? Virgilio. ¿Ya? Ahora, Augusto ordena la creación de la Eneida con un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo de crear la Eneida, chicos? Ustedes deben conocer la obra, obviamente por el curso de literatura, pero ¿cuál es el objetivo político de la Eneida? Eneas, que justamente Eneas viene a ser una figura clave dentro de esta obra. Eneas es el descendiente de quién? De Numitor. O sea, mejor, me disculpen, Numitor más bien desciende de Eneas. Por lo tanto, si Numitor es el abuelo de Rómulo y Remo, ¿eso qué significa? Que los romanos en general son descendientes de quién? De dioses. Son doblemente descendientes de dioses. Son doblemente descendientes de dioses, chicos. Pero a ver, ¿por qué dice esto? Bueno, les digo esto por lo siguiente, ¿no? Mm, recuerda, Rómulo y Remo son hijos de Marte y Eneas es hijo de Venus. ¿Te das cuenta? El objetivo era justificar un origen divino para los romanos, ¿no? O sea, mostraron a los romanos como un grupo social superior al de otros pueblos. Ese es el objetivo. Y bueno, también durante su gobierno nace Jesús, pues. Ujú. Eh, bueno, por otro lado, también podemos nosotros ver a otro personaje, Calígula, personaje notable, ¿no? Recordado sobre todo porque su gobierno es un gobierno de crisis, crisis económica, crisis política. La demencia aparentemente que tuvo Calígula fue, ¿no?, un factor importante para su gobierno caótico. Asesinó a casi todos los miembros varones de su familia, ¿no?, excepto a Claudio. Terminó generando actos, ¿no?, que hoy en día serían tomados como locuras. Por ejemplo, eh, terminó nombrando como cónsul a su caballo. Y miren por aquí, también tenemos el caso de Claudio. Tras el asesinato de Calígula, Calígula fue asesinado por su propia guardia pretoriana. Claudio decidió continuar con las conquistas territoriales y logró la conquista de Britania. No te vayas a olvidar. Claudio logra la conquista de Britania. No te vayas a olvidar. ¿Mm? ¿Ya? Entonces no te vayas a olvidar de este punto. Nerón, por otro lado, ¿Mm? Nerón eh, terminó también incendiando la ciudad de Roma. ¿Ya? Profe, una pregunta, ¿este hecho de incendio de Roma? Sí, este acto también es tomado como un acto de locura, ¿no? No tiene una explicación, ¿no? Él justificó de que él había incendiado Roma porque tenía que acabar con los cristianos. Y después de esto, justamente inició una dura persecución en contra de los cristianos. Pedro, Pablo, por ejemplo, ¿no? Apóstoles de Jesús, mueren perseguidos en este tiempo, ¿no? Así es. El cristianismo entonces era una religión aceptada o rechazada en el imperio, chicos. A ver.
Obviamente, en sus inicios, el cristianismo fue una religión, claro, Urco, rechazada, ¿no? Muy bien, Camila. Ujú. Ahí está, muy bien. A ver, ¿qué marcan en esta pregunta, chicos? A ver, vamos, dime la respuesta. No me mandaron la respuesta ni de la uno ni de la 2. A ver, vamos con esto. Ujú. Muy bien, Urco. Ya, por ahí, muy bien. Urco es el único que me ha enviado su respuesta. Vamos, chicos, vamos, bien. Esa construcción, esa construcción se llama el Panteón Romano, chicos. Ujú, el Panteón Romano. Quiero que observen la imagen a detalle. Miren, la parte posterior tiene una forma circular. Ujú. La parte delantera, ¿no? Ujú, tiene un grabado. Dice Marco Agripa. Dice, ¿no? Aquí en la parte delantera. ¿Por qué? Porque fue durante el gobierno de Agripa, del emperador Agripa, ujú, que se construyó esta gran obra. Es un lugar, un santuario de culto a los dioses, a los dioses romanos. Ujú. Ahora, miren por aquí, la uno dice, es conocido también como el Panteón de Agripa, sí, verdadero. La construcción pertenece a la etapa imperial, también verdadero. Ujú. Se observa la influencia de la arquitectura griega. A ver, ¿puedes observar aquí eso o no? A ver, ¿puedes observar o no aquí influencia griega? Si ustedes recuerdan, la semana pasada cuando hicimos Grecia, colocamos algunas muestras arquitectónicas griegas, como por ejemplo el Partenón, ¿verdad? El Partenón era similar, una portada en forma de triángulo, columnas de esta manera que sostenían justamente la parte delantera, ¿no? Del Partenón. Hay influencia, pues. Existe influencia griega, verdadero. Claro, las columnas, muy bien por ahí. Muy bien, Urco. Ujú. Muy bien, Camila. Fue empleado principalmente como una tumba real. No, no, no fue una tumba. Como te digo, fue un lugar de culto a los dioses. Incluso fue utilizado como una especie de calendario, ¿sí? Eso sí, pero no es una tumba. Muy bien. Entonces la respuesta aquí vendría a ser la alternativa B, ¿no? Muy bien, Santos, excelente, muy bien. La B. Ahora hablemos de otra familia, la dinastía de los Flavios. Profe, Flavios, ¿sí? Flavio Vespasiano, durante su gobierno, inició la construcción del anfiteatro Flavio, no te vayas a olvidar. Inició la construcción del anfiteatro Flavio. Ujú. Anfiteatro Flavio, sí, el anfiteatro Flavio, chicos. Espero que no te vayas a olvidar de esto, por favor. ¿Qué es eso, profe, de anfiteatro Flavio? Eso no es otra cosa que el Coliseo romano. No te vayas a olvidar, aquí está. Y recuerda que en esta gran edificación romana, que es símbolo, obviamente, de la etapa imperial, es símbolo de la etapa imperial, ¿m? Mira, se realizaban qué tipo de eventos. A ver, peleas entre gladiadores. Muy bien, ¿ah? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más se realizaba en el Coliseo? Había enfrentamientos entre gladiadores, claro que sí. También se solía, ¿no?, entretener al pueblo colocando leones, tigres de Bengala, por ejemplo, enfrentándose a los gladiadores, o hacer que los gladiadores peleen, pero que estén rodeados por este tipo de animales, ¿no?, encadenados alrededor de ellos.
Y a veces se solía también colocar un grupo de cristianos en medio del Coliseo y se liberaban leones, tigres de Bengala que se devorasen a los cristianos. Para eso fue utilizado, ¿no? Con esa finalidad no fue construida, obviamente, ¿no? La última no, pero fue utilizada con esto. Y habían oportunidades donde se llenaba incluso con agua el primer nivel del Coliseo y se recreaban enfrentamientos navales. ¿Ya? Para esto se utilizaban obviamente esclavos como si fueran actores. Espero que no te vayas a olvidar de esto. ¿Mm? Y ya está. Ahora, otro dato que debemos también tomar en cuenta, ¿mm? Otro dato que debemos también tomar en cuenta, chicos, es el caso de Tito Vespasiano. Profe, Tito, sí, Tito Vespasiano. Durante su gobierno se culminó la construcción del Coliseo o del Anfiteatro Flavio y bueno, también durante su gobierno se dio la erupción de un volcán. Hay un volcán importante que va a terminar, ¿no?, activándose en ese tiempo, el Vesubio. No te vayas a olvidar, el Vesubio. Así como también, recuerda, durante su gobierno se produce la diáspora judía. ¿Qué es la diáspora? La diáspora no es otra cosa que la dispersión de los judíos por el mundo. A raíz de una rebelión de judíos en Jerusalén, el gobierno de Tito decidió reprimirlos, perseguirlos. Y esto trajo consigo, ¿no?, que los judíos opten por huir, escapar. Y así es como los judíos se separan, se dispersan, ¿no? Bueno, también recuerden, tras la dinastía de los Flavios, otra familia asumió el gobierno imperial, la dinastía de los Antoninos. A esta dinastía, por ejemplo, pertenece Trajano. Trajano logra la máxima expansión territorial romana durante su gobierno. El siguiente emperador, Adriano, es el que puso fin a la expansión y él construyó los limes. Profe, ¿qué son los limes? Los limes vienen a ser los límites del imperio, no te vayas a olvidar. Los límites o fronteras del imperio. Para eso construyó una gran muralla, un muro, en el norte del imperio llamado el Muro de Adriano, para evitar el ataque de pueblos, ¿no?, invasores como los celtas, por ejemplo. Ahí está. Bueno, después de la dinastía de los Antoninos tenemos la dinastía de los Severos. A esta dinastía, por ejemplo, pertenece Caracalla, personaje notable, ¿no? Destacó sobre todo Caracalla por impulsar el edicto de ciudadanía o el edicto de Caracalla. Edicto de Caracalla, sí, es decir, una norma que terminaba ampliando la ciudadanía a todos los hombres libres del imperio. ¿Qué significa esto? Bastaba que tú seas hombre libre y vivieses dentro del imperio para que seas considerado ciudadano. Aquí no importaba dónde habías nacido, no importaba si tú eras extranjero o hijo o descendiente de extranjeros. Si tú vivías dentro del imperio y eras libre, eras considerado ciudadano romano. ¿Por qué se amplía la ciudadanía a un gran grupo de personas ahora? El objetivo no solamente es, ¿no?, brindarle derechos a la mayor cantidad de personas, sino su objetivo es recaudar tributos, porque recuerda, todos los ciudadanos tienen que pagar impuestos. Entonces ahí está el objetivo. Es así como termina la etapa de el Alto Imperio, chicos, y llega la etapa del Bajo Imperio. Justamente la pregunta 4 que tenemos por aquí hace alusión a la etapa del Bajo Imperio. Dice, durante el Bajo Imperio o dominado, Roma vivió un periodo de conflictos sociales, políticos y religiosos. En estas circunstancias, el emperador Constantino convocó al Concilio de Nicea, lo que favoreció, a ver, ¿qué favorece esto? Concilio de Nicea. No, a ver, ve acordándote en qué consiste el Concilio de Nicea. Y aquí tenemos el Bajo Imperio, ¿no? O el dominado. Aquí vamos a ver los últimos emperadores. Diocleciano es un personaje notable. A Diocleciano lo debemos recordar sobre todo por la división territorial que él hace. Él divide el territorio romano en 4 zonas.
en 4 partes, estableciendo así a 2 Césares y a 2 Augustos en el poder, dando inicio así a un periodo llamado la tetrarquía. No te vayas a olvidar, tetrarquía. Y para mejorar la administración, el control político y la recaudación de impuestos, decidió dividir el imperio en 4 zonas, estableciendo la tetrarquía. Esa reforma al final no funciona, es por eso que años después se elimina la tetrarquía. Después de eso tenemos a Constantino I el Grande. Durante su gobierno se pone fin a la persecución a los cristianos mediante el Edicto de Milán, que estableció tolerancia religiosa a favor de los cristianos. Y también el Concilio de Nicea. ¿Por qué es importante este concilio? Porque aquí se organiza las bases, se establece la organización y las bases de lo que vendría a ser la Iglesia Católica posteriormente. Entonces, podemos decir que durante este concilio se produce ¿qué cosa? La A, pues, ¿no? Claro, la institucionalización del cristianismo, ¿no? Como una institución se elige, por ejemplo, a la máxima autoridad de la iglesia, se denominan papas a estos líderes y se establecen algunos principios católicos. Ahí está. Ahora, durante el gobierno de Constantino también se funda una ciudad con su nombre, Constantinopla, en lo que hoy es Turquía, ciudad que va a tomar mucha importancia tiempo después. Esta ciudad se construye sobre la base de una ciudad griega llamada Bizancio, no se olvide. Y bueno, después, tras la muerte del emperador Teodosio, años después, Teodosio, durante su gobierno, había dado el edicto de Tesalónica. Este edicto convirtió el cristianismo en la religión oficial. Y tras su muerte, el imperio se dividió en 2 zonas. El imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. El de Occidente cae producto de las invasiones bárbaras, no te olvides, en este año, en el año 476 después de Cristo. Ahora, hay una última imagen aquí. Esto se llama Arco de Triunfo. Constantino, Caracalla, Trajano y otros emperadores más, incluso Napoleón Bonaparte en el futuro, van a construir arcos del triunfo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Conmemorar las victorias militares de estos emperadores, ¿no? La idea es conmemorar victorias, ¿no? Victorias militares. Está, muy bien, tenemos por ahí la pregunta 4. Bueno, también tenemos la pregunta número 5, ¿no? Que hace alusión a las invasiones bárbaras. Ahí está la pregunta número 5, ¿no? Esta la que hace alusión a las invasiones bárbaras. Entonces podemos decir nosotros lo siguiente, ¿no? Durante los siglos 3, desde el siglo 3 hasta el siglo 5, los pueblos extranjeros, pueblos que habitaban en la frontera del Imperio Romano, denominados como bárbaros, van a terminar asolando, acechando el Imperio Romano. Estas incursiones militares, ¿no? Se vuelven más violentas entre el siglo 4 y el siglo 5. Al final, las invasiones bárbaras pondrían fin a la existencia del Imperio Romano de Occidente. No te vayas a olvidar. Ahora, si por ahí nos preguntan, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas que desencadenaron, por ejemplo, las invasiones bárbaras? Podemos decir que una de las causas era la crisis agrícola que se había generado, sobre todo a raíz de una crisis climática. A fines del siglo IV, la temperatura en el norte de Europa empieza a descender. Este descenso de la temperatura afecta a la agricultura directamente. Las pequeñas zonas de cultivo del norte de Europa quedan prácticamente obsoletas. No sirve, ahí no se puede obtener ningún alimento. Entonces, esto va a motivar a los bárbaros que van a vivir en el norte de Europa a invadir el Imperio Romano, buscando, ¿qué cosa? Tierras fértiles. Ese es el objetivo. Miren, por ahí nos pueden preguntar cuál viene a ser la principal motivación de los bárbaros. Conseguir territorios fértiles. Recuerda, los bárbaros se dedican a actividades como la agricultura, como la ganadería, no son comerciantes. Y bueno, también recuerda que hay otra causa que genera las invasiones bárbaras,
la presión militar por parte de los hunos. Los hunos, grandes jinetes, constituían un pueblo que termina invadiendo el territorio romano. Los hunos, profe, sí. Hay una presión militar por parte de los hunos. Los hunos son un pueblo bárbaro de origen asiático. Al mando de Atila, su rey, los hunos fueron presionando a otros pueblos bárbaros del norte de Europa, eh, quitándoles territorios y prácticamente empujándolos al Imperio Romano de Occidente. Ahí está justamente la pregunta número 5, chicos, nos dice, ¿no? Las invasiones bárbaras al Imperio Romano de Occidente se desarrollaron entre los siglos 3 y 5 después de Cristo. Estas incursiones violentas a la región de Europa Occidental fue facilitado ante la crisis del sistema esclavista romano. Esta crisis fue ocasionada ante, a ver, nos están preguntando, ¿no? Que la crisis del sistema esclavista romano se debió a qué. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay una crisis del esclavismo romano en ese tiempo? A ver, ¿qué respuesta le das a esta pregunta? A ver, a ver, a ver, a ver. Por ahí, miren, a uno dice la anulación de la política expansiva de este tiempo del emperador Adriano. 2, la reducción del presupuesto militar imperial y del activo número de tropas, ¿ya? 3, la sustitución de la actividad comercial por la producción de trigo, ¿ya? Y 4, el abandono de la vida en el campo ante la crisis agrícola. Esto ahondó la urbanización de la sociedad. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué respuesta me manda? Es importante analizar esto, ¿no? Porque siempre vemos o siempre escuchamos en las clases, chicos, que la caída del Imperio Romano se debe a las invasiones bárbaras. O sea, el imperio cae por problemas externos, pero también hay que recordar que hay problemas dentro del imperio. Como muy bien lo dice la pregunta 5, ¿no? A partir del siglo 3 y 5 después de Cristo, se desataron una serie de incursiones violentas a la región del Imperio Romano. Sobre todo de la zona de Europa Occidental, va a ser asolada. ¿Ya? Estas invasiones van a ser facilitadas, ¿no? Porque el imperio estaba debilitado. Y el imperio estuvo debilitado a raíz de una crisis del sistema esclavista. Esa crisis fue ocasionada ante que, vamos a explicar, miren, aquí justamente cuando coloco factores, dice, ¿no? El imperio romano anuló la política expansiva. Claro, ese es el gran problema. Roma se había sostenido como un imperio sólido gracias a la expansión militar. Cada vez que los romanos conquistaban territorios, cada vez que los romanos conquistaban territorios, chicos, iban adquiriendo qué cosa, iban adquiriendo cada vez más tierras, pero también esclavos. Y eso era importantísimo, porque a los militares que cuidaban las fronteras se les pagaba con esclavos o con tierra. Pero también los esclavos eran la mano de obra agrícola del imperio. Entonces, al abandonar, ¿no? O anular la política expansiva, recuerden que con el gobierno de Trajano se logra la máxima expansión y Adriano decide ya no expandir más el imperio. Adriano pone fin a la política expansiva construyendo el muro de Adriano. ¿Esto qué va a generar a la larga? Como ya no hay expansión militar, ya no hay esclavos, ya no hay tierras. Por lo tanto, primer problema, va a faltar mano de obra. Van a faltar esclavos que trabajen en la tierra. ¿Qué más? Segundo problema, no voy a tener cómo pagar a los militares. Por lo tanto, ellos no van a cuidar mis fronteras. El imperio va a estar debilitado. ¿Te das cuenta? Son problemas. Además de esto, recuerdan, como no hay un presupuesto para pagar a los militares, el objetivo es reducir el presupuesto, despedir a muchos militares, lo cual vuelve vulnerable al Imperio Romano de Occidente
ya que no hay un poder militar real que termine defendiendo sus fronteras ante la presión de los bárbaros. Y bueno, también recuerden, existe una crisis agrícola, ¿no? Profunda a raíz de que falta mano de obra esclava, y esto generó que muchas personas decidan abandonar la vida en el campo y decidan más bien vivir ¿dónde? En las ciudades. Entonces hay un cambio, ¿no? De la población rural a una población urbana. Hay mucha migración del campo a la ciudad. Las personas trataban de llegar a la ciudad para dedicarse a otras cosas, ya que la agricultura no funcionaba, no era fuente de ingresos ante la falta de la mano de obra en ese tiempo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Qué respuesta le darías tú? A ver, a ver. Vamos, chicos, vamos. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, a ver. La uno, obviamente que sí, ¿verdad? Ujú. La 2 también, claro, ¿no? Sí, uno y dos. Ujú. Profe, la reducción del presupuesto militar imperial y del número activo de tropas, ya. La sustitución de la actividad comercial por la producción de trigo, más bien la crisis agrícola hace que la agricultura no funcione en ese tiempo. Ujú. El abandono de la vida en el campo ante la crisis agrícola, esto ahondó la urbanización en la sociedad. A ver, por ahí Urco nos dice la C, ya, por ahí Felipe también la C. Efectivamente, ¿no? La respuesta aquí es la C. Claro. Ahora, también hay que señalar lo siguiente, mira. La pregunta número 6. Mira lo que nos dice. Las invasiones de pueblos germanos a los dominios del Imperio Romano de Occidente trajeron como consecuencia trajeron diversas consecuencias, debe ser, la desaparición del comercio marítimo, claro, ya que los bárbaros no eran navegantes, chicos, los bárbaros eran ganaderos, eran agricultores, nada más. Ujú. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver. El uso de nuevas armas, claro, hachas, por ejemplo, grandes, espadas de mayor tamaño, claro, la caballería, ¿no? Espadas de gran tamaño, hachas, muy bien. Así como, ¿qué otra consecuencia trajo las invasiones bárbaras? A ver, muchachos, ¿qué otras consecuencias, ¿no? Se han generado? A ver, a ver, a ver. Mientras ustedes van dando una respuesta a esta pregunta, veamos qué pueblos bárbaros son los que van a ingresar al imperio. Disculpen por ese término de ingresar, ¿ya? Miren, los primeros en ingresar fueron los visigodos. Ellos ingresaron de forma pacífica. Muchos de ellos pactaron con el emperador romano de ese tiempo, eh, ingresar al imperio, tener derecho a vivir dentro del imperio, pero convirtiéndose en colonos. Profe, ¿quiénes son los colonos? Los colonos son hombres libres que trabajan al servicio del emperador, no te vayas a olvidar. Esos son los colonos, ¿ya? Hombres libres que trabajan al servicio del imperio. Recuerden que el imperio necesita ¿qué cosa? Mano de obra agrícola, y necesita militares que cuiden sus fronteras. Por lo tanto, muchos visigodos van a trabajar como militares o en todo caso como agricultores, ¿no? El trabajo como colonos significa que van a realizar un trabajo gratuito a cambio de tener un lugar donde vivir. Con el paso del tiempo, los visigodos se van a cansar de esto y se van a sublevar contra el imperio romano. En la batalla de Adrianópolis, ellos logran una victoria y después de esto se marchan y conquistan esta zona, mira, toda la zona de color verde, formando así el reino visigodo, ahí en la península ibérica. Otro pueblo invasor son los francos, quienes decidieron establecerse en lo que actualmente sería el país de Francia, bajo el mando de su rey Clodoveo, se establecieron aquí. Profe, ¿y cómo se llamó el rey visigodo que dirigió la conquista a España? Eso se llamó Ataulfo, este personaje. Después recuerda
hay otro pueblo, los vándalos, un pueblo que terminó saqueando la ciudad de Roma, pero al final se establecieron aquí en la zona norte de África. Ahí está, no te vayas a olvidar. Al final, los vándalos fueron conquistados por Justiniano. Profe, ¿quién es Justiniano? Los que tienen un poco más de memoria, han estudiado, saben muy bien que Justiniano es el más importante de los emperadores de la zona de Oriente. Este imperio romano de Oriente también se llamó imperio bizantino. Justiniano era el más grande de todos los emperadores aquí. Justiniano va a conquistar a los vándalos con el paso del tiempo. 7 reinos independientes se formaron aquí en Britania, dando origen aquí a los anglosajones. También otro reino importante que se fundó en ese tiempo fue el reino ostrogodo. Ostrogodo fue fundado por Teodorico aquí en la zona de Italia. No te vayas a olvidar. Este reino también fue efímero porque 200 años después aproximadamente fueron conquistados por los bizantinos. Es así como se van formando en diversas zonas de Europa, chicos, reinos llamados bárbaros. No te vayas a olvidar. Al norte de Italia estuvieron también los lombardos, los vascones, por aquí aparecen al norte de España, los suevos, miren, los suevos son un reino que se establece en el norte de la península ibérica, en lo que es el norte de Portugal, pero también en territorio de lo que hoy es Suecia, son los suevos. Bueno, ahora sí, ¿qué marcaste en la pregunta número 6? A ver, ¿qué otras consecuencias generaron las invasiones bárbaras? A ver, a ver, a ver. Dice uno, la destrucción parcial de la cultura clásica ante el choque e intercambio cultural. ¿Mm? ¿Se genera eso, sí o no, chicos? Claro, se destruye parcialmente la cultura clásica, la cultura grecolatina que el imperio tenía, por el choque con o el intercambio cultural con los bárbaros. Claro que sí. Dos, la introducción de la religión nórdica y el retroceso del poder de la iglesia cristiana. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? A ver. La 3 dice, la culminación del arrianismo que fortaleció el poder del cristianismo. ¿Qué es el arrianismo? El arrianismo es una herejía que surge en esos tiempos, chicos. El arrianismo planteaba, ¿no? La idea, miren lo que decía el arrianismo, decía, ellos aceptaban que Jesús era hijo de Dios, pero no aceptaban la Santísima Trinidad. Para ellos, ¿no? Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son la misma persona. Era un movimiento hereje, ¿no? Porque atentaba contra un dogma católico cristiano de ese tiempo, ¿no? Pero aquí dice la culminación, no. Más bien el arrianismo surge con fuerza en ese tiempo, no culmina. Eso es que esto es falso. 4. El origen de las relaciones de dependencia personal y feudal. A ver, a ver, a ver. O la 5, ¿no? La difusión en Europa del uso de botas, pantalones, toneles de vino y embutidos. Esto fue tomado pregunta de examen de admisión, ¿verdad? En San Marcos. Esto de aquí es verdadero. Claro que sí. Entonces tenemos por aquí dos verdaderos, ¿no? Con eso ya salió la respuesta, creo, ¿verdad? A ver. Todavía no se originan las relaciones de dependencia personal y feudal. ¿Cuándo se va a originar esto, chicos? Con la caída o la desintegración del imperio carolingio. Falta todavía un poquito para esto. Siguiente clase. ¿Se va a culminar? Hemos dicho que no, no culmina el arrianismo, sino surge. La 2 es la verdadera. ¿Por qué? Porque es cierto, los bárbaros van a llevar una religión nueva, la religión nórdica. El surgimiento de esta religión va de una u otra forma a debilitar el poder de la iglesia cristiana. El cristianismo va a entrar en caída, va a entrar en un sistema de decadencia en ese tiempo, no te vayas a olvidar. Ya está, entonces la respuesta, muy bien, por ahí Orco viene a ser
La C, pues, ¿no? Ahí está, la respuesta es 1, 2 y 5. Está muy bien. Listo. Vamos ahora con otro tema. Imperio Bizantino. ¿Mm? A este imperio también se le conoce como el Imperio de los 1000 años. Profe, ¿por qué se le llama así? Por el tiempo de duración. Dura aproximadamente 1000 años. Desde fines, ¿no? Bueno, desde el siglo V hasta el siglo XV. Dura prácticamente toda la Edad Media, chicos. ¿Ya? Es el imperio que tiene mayor duración en la Edad Media. No vaya a ser que te pregunten algo así tan fácil y tú no puedas responder. Acuérdate de esto. ¿Ya? Es el imperio que tiene mayor duración de existencia en la Edad Media. Y aquí viene la pregunta 7. Dice, el imperio romano de Oriente fue conocido como imperio bizantino durante la Edad Media. Ya, claro, es el mismo imperio, ¿no? Imperio bizantino y el imperio romano de Oriente. En relación a este imperio medieval, marque verdadero o falso según corresponde. Ya, a ver, ¿qué vas a marcar ahí? Lo primero que tenemos que saber sobre los bizantinos, nosotros chicos, viene a ser la ubicación, ¿no? Para eso tenemos por aquí un mapa, para ubicarnos. Miren, aquí está. El imperio bizantino abarcó territorios de 3 continentes inicialmente. Tengan cuidado, los territorios a inicios del imperio bizantino son los de color verde oscuro. Los de verde claro no, ¿ya? Los de verde claro son las conquistas que hizo Justiniano con el paso del tiempo. O sea que inicialmente el imperio bizantino era esto. Tenía territorios aquí en Europa, en la península balcánica, tenía territorios en esta zona de Asia, cercano Oriente, sobre todo en esta península llamada península de Anatolia o el país de Turquía, que no te olvides, lugar donde justamente estaba su ciudad capital, Constantinopla. Y también abarcaba territorios de la zona nororiente de África, Egipto, chicos, el valle del río Nilo, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Interesante tomar en cuenta esto. Es un imperio que en sus inicios abarcó ya 3 continentes. Ahí está. Ahora, si bien es cierto, el río Nilo era una zona de gran fertilidad agrícola y obviamente se consideraba como uno de los graneros más importantes del Imperio Bizantino, un lugar de abastecimiento, obviamente, ¿de qué? De trigo. La agricultura no era la actividad más importante para los bizantinos. La pregunta es entonces, ¿cuál fue la actividad económica más importante para ellos? A ver, dime. ¿Cuál fue la actividad económica más importante para los bizantinos? Si no fue la agricultura, fue el comercio. Fue el comercio. Incluso la ciudad de Constantinopla, ¿no? Que la podemos ubicar nuevamente aquí, miren, vamos a ponerle este puntito de color rojito. Este es Constantinopla, chicos. Quiero que ahora sí atentos al mapa, por favor, miren, para que tengan más o menos la idea, para que puedan darse cuenta de esto. Miren, esta es la capital, Constantinopla. ¿Cómo se desarrollaba el comercio? Por ejemplo, los bizantinos navegaban por el mar Mediterráneo, llegaban al mar Egeo, cruzaban este estrecho, el estrecho del Bósforo, desembarcaban en Constantinopla y a partir de ahí se dirigían a zonas muy alejadas de Asia. Y aquí de Constantinopla se originaban 2 rutas de comercio muy importantes. Una que tenía como destino China, y otra que tenía como destino la India. Dime cómo se llaman estas rutas de comercio. Vamos. La que iba a China se llama la ruta de la seda, porque justamente el producto que más era cotizado de China era esta tela fina llamada la seda. Y de la India, profe, bueno, la ruta comercial en la India se llama ruta de las especias, porque justamente las especias no van a constituir el recurso más importante que los europeos van a tratar de conseguir en esta zona de la India. Cuando yo te digo especias, ¿qué son las especias, chicos? A ver, ¿a qué llamamos nosotros especias? A Los ver, condimentos.
Claro, lo que hoy se llama especería, ¿no? En el mercado, claro, los condimentos, ¿no? Profe, esto era importante, obviamente que sí, chicos. Tú comerías de repente, ¿no? Tú comerías algo que no te gusta. La comida europea es desagradable si no tenía esos condimentos. La canela, la pimienta, por ejemplo, terminan siendo esenciales para toda comida europea de ese tipo. Además, recuerden que la canela y la pimienta eran utilizados como conservantes. O sea, para poder conservar por más tiempo los alimentos, se terminaba sumergiendo estos alimentos en canela, o en todo caso, esa era la finalidad también que tenía la canela, no te vayas a olvidar. Muy pocos conocen esta finalidad, ¿no? Pero esa era una de las finalidades que se le daba. Entonces podemos decir que Constantinopla fue la ciudad nexo comercial que unió el comercio entre Europa y Asia, el comercio de Occidente, Europa, con Oriente, Asia. Por supuesto que sí, esto es verdadero. Por lo tanto, la premisa número uno es verdad. La uno es verdad. Dos, alcanzó su mayor expansión territorial durante el siglo VI. ¿Qué opinan ustedes? A ver, el imperio bizantino alcanzó su mayor expansión territorial durante el siglo VI. ¿Qué dice en el mapa? Siglo VI, gobierno de quién? Justiniano. Y estas son las conquistas que hizo Justiniano. Mira. Conquistó Italia, venciendo a los ostrogodos, ya lo hemos mencionado hace un rato en el mapa anterior de los bárbaros, y también conquistó el norte de África, venciendo a qué pueblo bárbaro. ¿Te acuerdas cómo se llamó ese pueblo bárbaro que se había establecido en este territorio? A ver, tenía un nombre, ¿no? Como sinónimo de delincuentes, ¿no? Vándalos, no te olvides, los vándalos. Y también le quitó territorios a quién, mira, le quitó territorios, muy bien Camila, le quitó territorios a quién, a los visigodos que se habían establecido en España, ya que Justiniano conquista la zona sur de España. ¿Esa es la máxima expansión del imperio, profe? Sí, por lo tanto la respuesta es, en la 2, también es verdadero. La propuesta 2 también es verdadera. Y justamente no podemos dejar de hablar nosotros, ¿no?, del imperio bizantino si no analizamos sus emperadores. Profe, pero en 1000 años, ¿cuántos emperadores habrán tenido? Sí, eso es cierto. Pero obviamente nosotros no vamos a aprendernos todos los emperadores. Vamos a obviamente mencionar el más importante, ¿no? El primero es Arcadio, es el primer emperador. Profe, ¿por qué dice primer Basileus? Porque ese término es un término griego. Basileus significa emperador. En la antigua Grecia a los reyes se les llamaba Basileus, por eso es que ellos utilizan esto. Profe, ¿y por qué? Porque el griego es la religión oficial del imperio bizantino. El griego, profe, sí, el griego. A pesar de que ellos son herederos directos del imperio romano, porque constituyeron el imperio romano de Oriente, ellos van a utilizar el griego como idioma oficial. Por eso, ¿cómo se llama el imperio? Al imperio antes se le llamaba Imperio Romano de Oriente. En la Edad Media, ¿qué nombre va a tomar? Imperio Bizantino. ¿De dónde surge ese nombre bizantino? El nombre griego de su capital, pues. Si su capital es Constantinopla, antiguamente la ciudad de Constantinopla se llamaba ¿cómo? Bizancio. Era una ciudad que había sido fundada por los antiguos griegos. Por eso que se le llama Imperio Bizantino. Entonces, yo te pongo aquí Arcadio, dice, es el primer Basileus. Mira, si dice que Arcadio es el primer Basileus, significa que es el primer emperador. ¿Cuándo, o cómo asume Arcadio el poder? Sí. Tras la muerte del emperador romano Teodosio, el imperio se divide en dos partes, recuerda, Occidente y Oriente. Arcadio se queda con Oriente, es heredero de Teodosio, es el hijo de Teodosio, el hijo mayor. Ahí está. Pero si hablamos de un Basileus importante, la respuesta tendría que ser Justiniano. Su gobierno representa el apogeo, el auge, el esplendor máximo del imperio bizantino, chicos. Justiniano, por cierto, tuvo un objetivo. Durante su gobierno buscó esto, reconstruir el imperio romano de la antigüedad. Ojo, chicos, estoy hablando del imperio romano de la antigüedad.
O sea, el imperio unificado. Claro, como él asumía el gobierno de el Imperio Romano de Oriente, que quería conquistar la zona de Occidente. Por eso es que se aferró tanto a las conquistas militares, aunque no lo hizo él. Para eso tenía dos generales, Belisario y Narcés. Estos fueron los que conquistaron el norte de África, venciendo a los vándalos, el sur de España, venciendo a los visigodos, y la zona de Italia, venciendo a los ostrogodos. Belisario y Narcés, no te vayas a olvidar. Sí se logró la máxima expansión imperial aquí, verdadero, pero no se logró reconstruir el imperio romano de la antigüedad, no se logró. Ahora, si hablamos de obras, miren, Justiniano va a elaborar varias obras, como por ejemplo, una de sus obras va a ser la construcción de la Basílica de Santa Sofía o la iglesia de Santa Sofía. Justamente esta imagen que tengo por aquí, este es un grabado de Justiniano, este es Justiniano, chicos, este grabado, donde se aprecia Justiniano aquí, esto eh, se encuentra en la Basílica de Santa Sofía. Profe, ¿esto qué es? Un mosaico, chicos. Los mosaicos son algo fundamental dentro del arte bizantino. La arquitectura bizantina, ¿no?, era decorada muchas veces con mosaicos. No te vayas a olvidar, ¿ya? Con mosaicos. Chicos, vamos enviando por favor la respuesta. Creo que he enviado, a ver. No, no, me parece que no, sí. No, sí, Santos mosaico, ¿no? Muy bien, Xiomara, muy bien, Alison. Muy bien, por ahí, Camila, excelente, ¿ya? Ahora, esta es la iglesia de Santa Sofía. Mira, ¿no? Aunque sea pequeño, tiene que haber una imagen para que te guíes, ¿no? Ahí está. La mayor obra arquitectónica del Imperio Bizantino. Recuerden que al final los bizantinos van a ser destruidos por la invasión de los turcos, que son musulmanes. Por lo tanto, esta iglesia de Santa Sofía no solamente va a funcionar como si fuera una iglesia, sino también como una mezquita. Hoy te vas de repente hasta Turquía y te vas a dar cuenta que esta construcción, la mitad de esta es una iglesia y la otra mitad es una mezquita. Fascinante, muestra arquitectónica. Ahora, eh, si bien es cierto, tenemos por aquí la Basílica de Santa Sofía. Su otra obra importante, pero no arquitectónica, es esta obra jurídica, el Corpus Juris Civilis. ¿Qué significa esto? Cuerpo del derecho civil, chicos. No entiendo, profe, ¿cómo que cuerpo del derecho civil? Los romanos, ¿m? Los romanos, bueno, decidieron dividir el imperio. Ujú. Eh, Recuerden, durante el imperio, los romanos habían, antes de la división del imperio hecha por Diocleciano, Adriano, en su gobierno, había recopilado el derecho romano. Las leyes, desde la ley de las 12 tablas hasta las leyes de Justiniano, de Adriano, habían sido recopiladas en el Edicto Perpetuo. Mucho tiempo después, estamos ya en la Edad Media, en el Imperio Bizantino, Justiniano también buscó recopilar las leyes romanas en una obra que se llamó Corpus Juris Civilis. Esta obra estaba dividida en 4 partes, así que hay que conocer cada una de estas partes. La primera se llama justamente Institutas. Profe, ¿qué viene a hacer esto? Es una introducción al derecho. Es un manual para principiantes, para que me entiendas. Aquellos que quieren estudiar el derecho, ¿no?, pueden leer las Institutas. Estoy hablando del derecho romano, ¿no? Las Pandectas o el Digesto es otra obra, donde aquí vemos las recomendaciones de antiguos abogados, antiguos juristas romanos. Así como también aquí encontramos, ¿no?, la decisión de los jueces al momento de impartir la justicia, de hacer cumplir las leyes. Entonces, esto es algo así como lo que hoy se conoce en el derecho como la jurisprudencia. Y también tenemos el caso del códex. Profe, ¿qué cosa es el códex? El códex o código, no te vayas a olvidar, el códex o código es un conjunto de leyes, vienen a constituir un conjunto de leyes romanas. Aquí están todas las leyes romanas, ¿ya? No te vayas a olvidar de esto. Todas las leyes romanas.
Y también las novelas, pues. ¿Qué? Sí, las novelas, muchachos. ¿Qué son las novelas? Novelas vienen de nuevas. Son las nuevas leyes romanas, no te vayas a olvidar. Estas vienen a ser las nuevas leyes que se crean en tiempos de Justiniano. ¿Mm? ¿Está? Entonces, así se divide el corpus juris civilis en estas 4 obras. No hay todavía una proposición, me parece, en esta pregunta vinculada a esta parte. Pero miren, la respuesta es la de como muchos de ustedes ya habían enviado, ¿no? Su respuesta. Profe, ¿por qué? Porque mira lo que dice la 3. En el siglo XIII, en el contexto de las cruzadas, se generó el declive de su capital. O sea, Constantinopla cae en tiempo de las cruzadas. No. Recuerden, Constantinopla no cae en las cruzadas. Constantinopla entra en declive, o sea, su caída definitiva fue en 1453, posterior a las cruzadas del siglo XV, no el siglo XIII. Y la 4 dice, logró mantenerse durante 10 siglos, sí, debido únicamente a su ubicación geográfica. Bueno, si bien es cierto, la ubicación geográfica, miren, es estratégica, aquí hay cordilleras al norte, está el Mar Negro por esta zona, hay desiertos por la zona este, lo cual hace muy difícil, por ejemplo, que el Imperio Bizantino sea sometido. Su ubicación geográfica no es el único motivo por el que este imperio dura tanto tiempo. Su organización administrativa, política, religiosa, su unidad religiosa sobre todo, ¿no? Jugó un papel importante. Y además las cruzadas. Profe, no entiendo. Imagínate si no se hubieran desarrollado las cruzadas, si el Papa Urbano II no hubiera convocado a las cruzadas, si no hubiera convocado a este ejército de cristianos, los turcos se hubieran expandido, hubieran conquistado al imperio bizantino con facilidad. Entonces las cruzadas también fueron un factor que hicieron que el imperio perdure más tiempo. Así es. Entonces por eso es que la respuesta en la 7 es la de. Bueno, también tenemos la pregunta número 8. La pregunta 8 nos dice, mira, durante el siglo 8, o bueno, durante el siglo, a ver, a ver, aquí hay un pequeño error, chicos. Ya, aquí hay un error en los siglos. Debe ser durante el siglo 8 y 9, ya, no 18 y 9, se ordenó el retiro de las imágenes del templo religioso por considerado un acto idólatra. A esta acción fue respaldada por los emperadores y rechazada por los veneradores defensores de la presencia de las imágenes en las iglesias, argumentando que a través de ellas se recordaba las acciones de los santos, mártires y otros. Esta postura fue respaldada por el papado de Roma. Obviamente el papa siempre va a respaldar la idea de que se mantengan estas imágenes, ¿no? Vinculadas a la religión. Según la descripción anterior, se puede afirmar que, a ver. Ya, muy bien, a ver, vamos a ver qué marcan aquí, la 8. Recuerden que dentro del Imperio Bizantino, tras la muerte de Justiniano, empieza la caída, empieza el declive de este imperio, y también empiezan los problemas con la iglesia. Claro, veamos por aquí lo siguiente, mira. Durante el gobierno del emperador León III se desarrolló esto, la llamada querella iconoclasta, chicos. La querella iconoclasta, ¿qué significa esto? León III consideraba que colocar imágenes en, en las iglesias, ¿no? Sobre santos, vírgenes, por ejemplo, era un acto de idolatría. Él se basaba en el Antiguo Testamento, así que impulsó todo este movimiento llamado la querella iconoclasta, que significa ordenó la destrucción de imágenes sagradas. Ordenó la destrucción de imágenes sagradas. ¿Sabes? Este hecho generó obviamente, ¿no?, la reacción de la iglesia. El Papa decidió defender, ¿no?, la presencia de las imágenes
asegurando de que no era sinónimo de culto, sino sinónimo de veneración. Profe, veneración. Venerar a un santo, a una virgen, es recordar lo importante que ha sido él en vida para la iglesia, más no adorar una imagen. Eso no es sinónimo de adoración. Bueno, al final, si bien es cierto, se puso fin a la querella iconoclasta, ya las relaciones estaban tensas entre el Imperio Bizantino y justamente la Iglesia Católica. Ahora, estas situaciones de tensión entre ambos se incrementaron durante la época de Constantino IX. Durante el gobierno de Constantino IX se desarrolló el llamado Cisma de Oriente. El Cisma de Oriente, chicos. ¿Qué significa eso? La división, la división, la separación de la iglesia cristiana. Y de la iglesia cristiana van a nacer dos iglesias. ¿Cuáles son? La iglesia católica, que va a tener como centro Roma y como mayor representante el Papa, y la iglesia ortodoxa. Esta iglesia ortodoxa va a tener como principal jefe o líder a un patriarca, no te vayas a olvidar. El patriarca es como el anciano. Y por eso que a esta iglesia ortodoxa, que todo va a tener su centro en el Imperio Bizantino, también se le va a llamar iglesia bizantina. Por cierto, Miguel de Celulario termina siendo el primer patriarca bizantino, considerado como el primer patriarca bizantino. ¿Está? ¿Qué marcamos entonces en la pregunta número 8? A ver, ¿qué marcamos en la 8? No puede ser la A porque te habla de Miguel de Celulario y esto no es el cisma, ¿no? Esta es la querella iconoclasta. La respuesta vendría a ser la B. ¿Por qué en la C no? Porque la iglesia ortodoxa, eso ya significa cisma, ¿no? El cisma no. Y la D no describe el cisma de Occidente impulsado por las diferencias entre el clero italiano y otros lugares. No. El cisma de Occidente, te explico un poquito acerca de esto. El cisma de Occidente, chicos, en la Edad Media, el cisma de Occidente viene a ser la división que existe en el imperio entre los siguientes. Fallece un papa y se elige por primera vez a un papa que no era italiano, un papa francés, un papa nacido en la ciudad de Aviñón. Y esto genera un problema dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque este papa recientemente elegido consideraba de que el centro de la iglesia católica ahora debería ser Francia, Aviñón. Así que trasladó el centro de la iglesia católica a la ciudad de Aviñón. Eso enfureció a los cardenales italianos que dijeron, no, el centro de la iglesia siempre debe ser Italia. Así que como no acataban ellos lo que el papa había decidido, decidieron nombrar a uno de ellos como papa. Y habían dos papas a la vez. Incluso fueron nombrados hasta tres papas en un solo contexto. Entonces, ese es el cisma de Occidente, ¿no? En la Edad Media. Bueno, ahora nos toca ver otro tema distinto, el tema de los árabes. Así que hablemos de los árabes. Recuerden que los árabes se ubicaron inicialmente en esta península. Esta es la península arábiga, toda esta zona de color verde. La península arábiga, ¿no? También llamada la zona de Arabia. Actualmente hay países aquí, ¿no? Omán, Yemen, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos también están aquí. Profe, ¿dónde queda esto? Esto se ubica en la zona sur-occidental de Asia. Ahí está. Al suroeste de Asia, suroccidental de Asia, ¿no? La península arábiga, y abarcó también partes de cercano oriente. Esa es la ubicación inicial de los árabes. ¿Por qué digo inicial? Porque los árabes con el paso del tiempo van a ir expandiéndose, van a ir conquistando otros territorios. Ahora, una de las cosas que también debemos tomar en cuenta es cuáles son los territorios de mayor fertilidad aquí. Veamos un poco, vamos a acercar un poco esta imagen. Miren, en esta zona no habían territorios fértiles, abundantes. Por ejemplo, la zona llamada Hiyaz, aquí, era un territorio fértil. La zona de Yemen también era una zona fértil, pero las demás zonas son zonas áridas, desiertos. Cada cierto gran tramo existían oasis. ¿Saben lo que es un oasis, verdad, chicos?
una laguna en medio del desierto, ¿no? Rodeado de vegetación. Entonces, esta geografía árida, predominantemente desértica, generó que los árabes desarrollen como principal actividad económica el comercio y no la agricultura. Por eso es que la agricultura simplemente va a ser una actividad complementaria, más no una actividad principal. Ahí está. Espero que no te olvides este punto que es de vital importancia, ¿no? Ahí está. Ahora, veamos esto, chicos. Las limitadas zonas agrícolas hicieron que las diversas tribus árabes que habitaban en esta zona de los inicios se enfrentasen por el control de estos territorios. Entonces, vamos a primero, hablando de la evolución histórica, podemos decir que los árabes tienen dos grandes etapas de la historia. Justamente en relación a esto, de la evolución histórica, la pregunta 9, ¿no? Ahí está la pregunta 9, chicos. Dice, ¿no? En relación al periodo islámico de la historia árabe, marque verdadero y falso según corresponde. A ver, los árabes tienen dos periodos, un periodo preislámico y un periodo islámico. El periodo preislámico, antes de la existencia del Islam, antes de la figura de Mahoma, se va a caracterizar por ser politeísta, chicos. Las tribus árabes que existían, aquí habían tribus, grandes familias, y estas tribus se caracterizaban por ser politeístas. Cada tribu tenía su dios principal incluso, y sus dioses estaban sobre todo asociados a fuerzas de la naturaleza. Por eso se dice que la religión que practicaban era el panteísmo. Ahora, aquí hay un dato que debemos también tener en cuenta. Si bien es cierto, habían varias tribus, ¿no? Cada tribu tenía su líder, su propio dios incluso. Entre estas tribus primaban las luchas. Habían muchas disputas, muchos enfrentamientos entre las diversas tribus árabes. Profe, ¿por qué se enfrentaban? Se enfrentaban, chicos, por el control de territorios fértiles, por el control también de zonas de comercio. Solamente había un momento de paz, un momento de tranquilidad para estas tribus árabes. Profe, ¿cuál era ese momento de paz y ese momento de tranquilidad? El momento en donde ellos tenían que peregrinar, o sea, visitar la ciudad sagrada de la Meca. La Meca también queda en Arabia Saudí. Si ustedes no lo han ubicado en el mapa, aquí dice, miren, esto es Meca. Profe, ¿qué cosa había en la Meca que era tan importante para las tribus árabes? En la Meca existía, chicos, un templo llamado la Kaaba. Dicho templo era el lugar, el baluarte o el refugio donde se custodiaba una piedra negra, hasta el día de hoy se custodia, no te olvides, una piedra negra que era un meteorito en realidad que había caído a la superficie de la Tierra hace mucho tiempo atrás. Los árabes le daban connotaciones mágicas, ¿no? Poderes curativos para aliviar cualquier mal, cualquier enfermedad a este meteorito. Por eso es que estas tribus llegaban a la ciudad de la Meca. Y durante 40 días, estas tribus mantenían paz entre sí, convivían todos en la Meca. La Meca era un lugar sagrado y era el único momento del año donde estos pueblos evitaban conflictos, ¿no? Evitaban agresiones entre sí y más bien practicaban comercio, porque la Meca se convierte en una zona también de gran intercambio comercial. Profe, qué feo que utilicen, ¿no? Una zona de propaganda religiosa para el comercio. Sin irnos mucho de repente, sin dejar mucho nuestra realidad, chicos, estamos en octubre, mes morado. Si alguna vez tú has ido a la procesión del Señor de los Milagros, te vas a dar cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, hay mucho comercio junto a la procesión. Personas que terminan vendiendo, ¿no? O si no es comida, ¿no? Venden inciensos, venden rosarios, velas, ¿no? Etcétera. Las iglesias, tú te vas a las iglesias del centro de Lima, las iglesias, afuera de las iglesias es un mercado, que venden estampillas, venden rosarios, ¿no? Entonces, ahí también se mezcla, ¿no? La actividad comercial con la parte religiosa. Así que, ¿no? Sin ir de repente, sin alejarnos mucho de nuestra realidad, podemos ver también eso.
Dentro de estas tribus apareció la figura de Mahoma. Aquí está. Mahoma se va a convertir en el líder religioso y político de los árabes. Mahoma va a buscar unificar al pueblo árabe, chicos. ¿Para qué, profe? ¿Para qué busca la unificación del pueblo árabe? Para así lograr un predominio comercial en toda la zona de Asia. Mahoma se va a dar cuenta, gracias a los viajes que él hace con su tío que era comerciante, Mahoma se va a dar cuenta de que la única manera de que el imperio o de que los árabes se terminen manteniendo, ¿no?, de forma sólida, es que ellos adopten una fe, una religión, pero que no sea politeísta, porque el politeísmo lo que hace es mantenernos a estas tribus separadas, pero si hubiera solo un Dios a quien adorar, estas tribus se unificarían y formaríamos un imperio que sería difícil de someter, según lo que planteaba Mao. Esa religión que él va a crear se llama Islam. Llegó un momento en el cual Mahoma empezó a justificar, ¿no? Empezó a establecer las bases del Islam. Señaló de que Mahoma señalaba de que mientras él se había dirigido a una montaña, en esa montaña se le había presentado el arcángel Gabriel y le había revelado todo el secreto del Islam. Que Mahoma había sido elegido como el profeta verdadero, ¿no? El principal profeta. ¿Principal profeta o único profeta? Principal. Para los musulmanes, chicos, para los musulmanes árabes, Jesús, Abraham también son considerados profetas. ¿Ah? Tengan cuidado. Para los musulmanes, repito, por ejemplo, Jesús, Abraham, también son profetas. Pero Mahoma es el profeta principal. Entonces, los primeros que van a adoptar estas nuevas ideas religiosas creadas por Mahoma va a ser su familia. Con el tiempo llegó el momento en que Mahoma y su gran familia, su tribu, lleguen a la ciudad de la Meca. Ahí está, justo tengo por aquí una imagen, ¿no?, de la Meca, miren, para que nada más recuerdas, bueno, y si no conoces, para que puedas observar, esta es la Meca. Es un lugar sagrado, miren la cantidad de musulmanes que están aquí peregrinando. Es un templo en forma cúbica y bueno, en uno de sus lados tiene la piedra negra de la Kaaba. Cuando Mahoma llega ahí, quiere difundir su fe, pues. Quiere difundir el Islam, quiere que los pueblos ahora adoren a Alá y dejen el culto a sus dioses para se unificar a todos los pueblos. Pero las ideas de Mahoma no fueron muy bien aceptadas por estas tribus. Estas tribus árabes lo que hicieron es rechazar las ideas de Mahoma. Así es, terminaron rechazando la propuesta de Mahoma. E incluso tendieron a Mahoma como una especie de revolucionario. Entonces, revolucionario, sí. No te vayas a olvidar de esto, por favor. Un revolucionario, profesor, sí. Y le dijeron, Mahoma, o te marchas, te marchas, o acabamos contigo. No te vayas a olvidar de esto. Profe, o sea que Mahoma fue al final perseguido, Mahoma tuvo que escapar. Esa huida que hace Mahoma se le conoce con el nombre de Égira. Estamos en el año 622 después de Cristo, y Mahoma decide huir de la ciudad de la Meca a la ciudad de Yatrib, actualmente llamada Medina, dando así inicio a la etapa islámica. Este hecho marca el inicio de la etapa islámica. Está. Después de esto, Mahoma va a tener, las ideas de Mahoma van a tener mucha pegada en Medina. En Medina el Islam va a ser muy aceptado. Incluso Mahoma años después, 8 años después, Mahoma decide regresa a la ciudad de la Meca, ¿no?, con una gran cantidad de soldados. Profe, una pregunta, ¿y estos soldados todos estaban convertidos a la fe islámica? Sí. Mahoma entonces impone por la fuerza el Islam, practicando algo que él también enseñaría a sus seguidores.
algo que se conoce con este nombre, chicos. La yihad. ¿Qué significa esto? La guerra santa, es decir, estar dispuesto, ¿no?, a adoptar el Islam, ujú, y a difundir el Islam por la fuerza. La yihad se basa en la idea de que todos aquellos que son infieles, o sea, todos aquellos que no creen en Alá, deben ser eliminados. Aquellas personas que no crean en Alá deben ser eliminados. Por eso que Mahoma no los amenazó a todos los musulmanes que si no aceptaban el Islam como fe y a Alá como único Dios, iban a ser eliminados. La imposición por la fuerza del Islam está justificada entonces hasta el día de hoy en base a la yihad. Por eso es que se habla en la actualidad, chicos, de grupos yihadistas. De repente ustedes han escuchado, ¿no? El Boko Haram, Hamas, el Estado Islámico, por ejemplo, ¿no? Esos son grupos fundamentalistas o yihadistas. Ahí está. Muy bien. ¿Qué pasó después? Mahoma muere en la ciudad de Medina, pero se cree que el alma de Mahoma, miren, Mahoma muere en Medina, pero se cree que su alma hace una especie de teletransportación hasta Jerusalén. Y desde la ciudad de Jerusalén, bueno, desde una roca, ¿no?, en una especie de una pequeña colina, desde esta roca, el alma de Mahoma se posa para eh, dirigirse al cielo, donde está obviamente, donde está Alá. Así es. Ujú. Ahora la pregunta es, muere Mahoma y ¿quién va a ser su sucesor? Para eso tenemos que ver esta línea de tiempo. Ujú. A ver, se van a formar califatos. Los califatos van a estar gobernados por califas. Los califas van a ser jefes religiosos y jefes militares, no te vayas a olvidar. Tenemos por aquí el llamado califato ortodoxo o también llamado califato perfecto. No te olvides, el califato ortodoxo o califato perfecto. Y vemos por aquí a la ciudad capital, Medina. No te vayas a olvidar, ¿eh? Medina va a ser la capital de este primer califato. Pero fue una pregunta, ¿por qué se llama ortodoxo? Porque siguen al pie de la norma lo que Mahoma enseñó. Ujú. Y se llama perfecto porque está conformado por personas que conocieron al profeta, personas que fueron cercanas a él. Ujú. Por ejemplo, tenemos el caso, ¿no?, eh, del primer califa, Abu Bakr. Ujú. El segundo califa, Omar, con quien se inicia la gran expansión militar. No te vayas a olvidar. Omar, por ejemplo, conquista lo que es Persia, lo que es Egipto, lo que es Damasco, lo que viene a ser Siria, lo que es Irak también. Esa es la conquista de Omar. Por eso se dice que él es el verdadero creador del imperio musulmán, el imperio árabe. Otman, por ejemplo, o Uthman, como también se le conoce, es el creador. Durante su gobierno se redacta y se publica la versión oficial, la primera versión del Corán. Recuerden que el Corán, que significa recitación, es un texto que contiene las enseñanzas del profeta Mahoma al pueblo árabe. Y no te vayas a olvidar de Ali, por favor. ¿Quién es Ali? Ali es el último califa ortodoxo. Ali no es elegido por su trabajo religioso. Ali es impuesto en el mando por un golpe de Estado. Hay un grupo que va a encabezar una revuelta y van a colocar a Ali como califa. Esto obviamente va a generar mucho rechazo. Van a haber grupos de musulmanes que van a estar en contra. La mayoría de musulmanes están en contra del cargo de califa que asumía Ali. Ali era el yerno y a la vez era el sobrino de Mahoma, no te olvides. Él era el esposo de la hija de Mahoma, Fátima. Al final, un grupo de conspiradores asesinaron a Ali. La muerte de Ali hace que los árabes, los musulmanes árabes, se dividan ahora con mayor fuerza. Aparecen dos grupos, los sunís, que son la mayoría, moderados, y los chiíes, que son la minoría, radicales. Hasta el día de hoy existe esto. Los radicales obviamente son aquellos que no pueden soportar otra religión que no sea el Islam, ¿no? Son aquellos que están dispuestos a generar atentados terroristas, por ejemplo. Estos son los chiíes. Pero la mayoría son sunís, moderados. Después del asesinato de Ali, eh, va a asumir el gobierno una nueva familia, la familia Omeya. Dicha familia
de califas van a establecer a la ciudad de Damasco, pero fue donde queda Damasco, en lo que hoy es Siria, como la capital de este imperio. Y esto justamente durante el califato omeya que se alcanza esto, la máxima expansión imperial. El imperio árabe abarcó desde la península ibérica, España, hasta la frontera del norte de la India, no te vayas a olvidar. Todo eso fue el imperio omeya. Y bueno, batallas importantes que debemos recordar, dos. Batalla de Guadalete en el año 711, donde las tropas musulmanas, encabezadas por el líder Tahir, terminaron venciendo a Don Rodrigo. Yo sé que ustedes se acuerdan de él por la literatura. Hay una obra llamada El Cantar del Mío Cid. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, ahí está, pues Don Rodrigo, rey visigodo, que fue derrotado. Tras esta batalla, los musulmanes se establecen en la península ibérica. Luego quisieron todavía ampliar sus dominios y se lanzaron en la conquista de Europa, pero fueron frenados por las tropas francas. Los francos, al mando de Carlos Martel, terminaron derrotando a los árabes musulmanes en la batalla de Poitiers. Con esta derrota de los árabes se frena la expansión del Islam por zonas de Europa Central. La expansión que los omeyas han logrado, máxima expansión, logró dos cosas: difundir la lengua árabe y difundir también la moneda, el dinar, ¿no? La moneda árabe en el mundo. Así es, chicos. ¿Qué va a pasar con los omeyas? Los omeyas fueron asesinados por un grupo llamado los Abasi. Los Abasi, al mando de Abu Abbas, así se llamó Abu Abbas, encabezan el asesinato de los omeyas, asesinan a casi todos los miembros de la familia, excepto a uno que escapó a España, Abderramán I, quien fundaría un califato de España, un califato independiente, el califato de Córdoba en España. Los abásidas establecieron como capital la ciudad de Bagdad, lo que actualmente es Babilonia. No te vayas a olvidar, lo que actualmente viene a ser Babilonia. Y bueno, el califato abásida se caracteriza por la etapa de apogeo comercial y económico, además de un apogeo cultural que tienen los árabes. ¿Cómo es que los abásidas van a perder el poder? En el siglo X, los abásidas fueron derrocados del poder por los turcos selyúcidas. Los turcos habían sido hasta ese momento, habían constituido una especie de sirvientes de los árabes. Estos se rebelaron, derrocaron a los árabes del poder y tomaron el control del Estado. Eso fue en el siglo X. Los turcos selyúcidas, que también fueron musulmanes, también continuaron con la religión de los árabes. Pero en el año 909, a raíz de todo este debilitamiento del califato abásida, se terminó fundando el califato fatimí en el Cairo, en Egipto. Este califato llamado fatimí va a terminar siendo el último califato árabe. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta, chicos? A ver. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta para poner fin a nuestra clase? A ver. La 1 es falso porque es Omar, ¿no? Y la 2, verdadero, ¿no? Claro que sí. Y la 3, claro, verdadero, ¿no? La unidad se consigue a través, obviamente, de la imposición de la religión. Y la 4, el califato abásida termina cuando Bagdad cae tomado por los mongoles. Sí, chicos, un nieto de Genghis Khan, un emperador mongol, es el que conquista la ciudad de Bagdad, poniendo fin de forma definitiva a la existencia de este gran califato, que ya había sido desplazado por los turcos unos 50 años antes. Entonces la respuesta aquí sería la D, ¿no? ¿Está? Muy bien. Listo, chicos. Aquí nos vamos a quedar entonces, ¿no? Bueno, traten de repasar los aportes árabes, ¿no? Y bueno, ya nos vemos la siguiente semana con más clases, chicos. Que tengan un buen día. Cuídense. Hasta luego.